La carretera estaba vacía hasta que alguien pidió ayuda en la oscuridad, y justo cuando pensó que era solo otra noche más al volante, frenó por compasión, sin saber que estaba por chocar de frente con una historia que no le iba a soltar nunca. Nada en esa pinche ruta se veía raro hasta que apareció ella, y ahí comenzó todo. Las luces del tablero vibraban con el traqueteo de la mula sobre el asfalto viejo, mientras una fina llovizna golpeaba el parabrisas como si quisiera abrirse paso dentro de la cabina. Rubén Araya apretó los labios y bajó el volumen de la radio, cansado de las mismas voces hablando de política y rutas cortadas. La carretera se extendía solitaria y mojada rumbo al sur, más allá de Osorno, perdiéndose en la niebla que colgaba baja, espesa. Un camión adelantó por el carril contrario, luces altas encendidas. Rubén lo saludó con un parpadeo de luces. Nadie respondió. «Pinche grosero», murmuró. Desde hacía semanas, la ruta se sentía distinta, más vacía, más fría, no por el clima, por dentro. Le dio un trago a su café ya tibio, amargo como la última llamada con su hija Valeria. Hacía 3 días, o 4, ¿qué más daba? Solo contestaba para decirle que estaba ocupada, que no podía hablar, que luego, siempre luego. Un bache le sacudió los hombros y lo hizo soltar una maldición. El termo cayó al piso y rodó hasta el asiento del copiloto. ¡Chingado! Rubén detuvo el camión en la banquina. El motor quedó en ralentí, ronroneando como un perro viejo. Se agachó para recoger el termo y entonces lo escuchó. Un golpeteo suave contra la puerta del copiloto. Congelado. No había visto a nadie por kilómetros. Solo bruma. Solo asfalto, solo él. Volteó lentamente. A través del vidrio empañado una figura, pequeña, encogida, una mujer, mojada hasta los huesos. ¡Qué chin! Bajó el vidrio apenas unos centímetros. El vaho de la cabina se mezcló con el aire helado del exterior. «¿Qué se le ofrece?», preguntó con desconfianza. «Por favor, ¿me puede llevar? No tengo a dónde ir», dijo ella con voz ronca, los labios morados del frío. Rubén la miró con recelo. Su instinto decía que no, que siguiera, que cerrara el vidrio y se fuera. Pero sus ojos, había algo en esos ojos, algo que no supo nombrar. Suspiró largo, resignado. «Suba, pero rápido, no tengo todo el día». La mujer abrió la puerta con manos temblorosas y se sentó, sin mirarlo. Llevaba un suéter viejo encima de una blusa empapada. Olor a tierra mojada, a pasto pisado, a miedo. Rubén arrancó de nuevo sin decir palabra. La radio volvió a sonar, pero bajita. Un bolero viejo, algo de Lucho Gatica. «¿Cómo se llama?», preguntó él sin verla. «Elena», contestó ella mirando al frente. «¿Y a dónde va Elena?». «A Trevelin, o lo más cerca que pueda dejarme». Rubén frunció el ceño. «Trevelin está bien lejos. ¿Cómo acabó en medio de esta ruta?». Ella apretó los labios, sin responder. Solo bajó la mirada, las manos sobre las piernas retorcidas. «Mire, si se va a quedar callada todo el camino, mejor que me diga si traigo bronca encima. No me gusta meterme en pedos ajenos. No traigo problemas. Solo necesito llegar». Silencio. Solo el rugido constante del motor y la lluvia. Rubén volvió a mirar de reojo. Algo no encajaba. No parecía drogada ni borracha, pero sí asustada. «Bueno», dijo él tras un rato, «si me metí en algo raro, más vale que me lo digas ahora». «No se metió en nada, todavía», dijo ella, apenas audible. Rubén giró lentamente la cabeza hacia ella, pero Elena ya se había recargado contra la ventana, cerrando los ojos, como si no hubiera dicho nada, como si no acabara de soltar una frase que lo dejaría en vela toda la noche. La lluvia no aflojaba. Golpeaba el techo de la mula con una insistencia que se colaba hasta los huesos. Rubén bajó la velocidad. El limpiaparabrisas trabajaba a tope, pero la bruma lo cubría todo, como si la carretera quisiera tragarse el camión entero.
Pasaron varios kilómetros sin decir nada, solo el sonido del motor y el agua cayendo. Rubén no dejaba de lanzarle miradas de reojo a la mujer que había recogido. ¡Elena! Se veía más tranquila ahora, pero no dejaba de apretar las manos sobre las piernas. Estaba empapada, temblando. ¿Quieres una cobija?, preguntó él, sin dejar de mirar al frente. No. Bueno, sí. Gracias. Sacó una manta de lana que siempre llevaba atrás del asiento, doblada entre unas cajas. Elena se la puso sobre los hombros sin levantar la vista. Rubén carraspeó. No suelo levantar a nadie en la ruta, menos de noche, pero bueno, no podía dejarte ahí. Lo sé, gracias por no seguir de largo. ¿Seguro que estás bien? Porque si traes bronca, necesito saberlo ya. Ella dudó un momento. Estoy bien, solo tenía que salir de donde estaba. Rubén no preguntó más. No porque no quisiera, sino porque algo en su tono le decía que, si la presionaba, se cerraría por completo. Mejor esperar, dejar que el silencio hiciera su trabajo. Más adelante pasaron por un pequeño poblado. Un parador viejo, con luces de neón parpadeando, apareció a la derecha. Rubén decidió parar. Estaba cansado y no quería seguir sin saber nada más de esa mujer. Voy a bajarme por un café. ¿Quieres algo? Lo que sea caliente está bien. Entraron al local. El lugar olía a grasa vieja, a café recalentado y pan dulce. Había 2 camioneros jugando dominó y una mesera gorda, con el delantal manchado, limpiando una mesa. Rubén se acercó al mostrador, pidió 2 cafés y un par de medialunas. Elena se sentó en una mesa cerca de la ventana, mirando hacia afuera, como si esperara que algo o alguien apareciera de pronto entre la lluvia. «Aquí tienes», dijo Rubén, dejándole el café enfrente. «Gracias, de verdad». «Trevelin, ¿dijiste?», insistió él sin rodeos. Ella asintió. «¿Familia allá?». «Mi hermana». «¿Y por qué saliste así, sin abrigo, sin nada?». «Eso no es normal, Elena». Ella lo miró por primera vez con firmeza. «Porque si me quedaba, tal vez no estaría viva ahora». Silencio. Rubén se quedó helado. Bajó la mirada, apretando la taza caliente entre las manos. «¿Te seguían?». «No lo sé, pero no quería esperar a averiguarlo». «El tipo ese te hizo algo». Elena no respondió, solo bajó la vista, y en ese gesto Rubén lo entendió todo. No necesitaba más detalles. «Bueno, mira, no soy policía ni terapeuta, pero si ya estás arriba de mi mula, mínimo que llegues viva al otro lado, y yo no voy a dejar que te pase nada. ¿Estamos?». Elena lo miró. Sus ojos, rojos por el cansancio o por las lágrimas contenidas, brillaron apenas. «Gracias, Rubén». Se quedaron en silencio unos segundos, tomando el café. Pero entonces Rubén notó algo por el reflejo en el vidrio. Una camioneta gris, estacionada al otro lado de la calle, con el motor encendido. No se movía, las luces apagadas. Nadie bajaba. Rubén frunció el ceño. «¿Lo conoces?», preguntó en voz baja, señalando con la mirada. Elena lo miró, luego a la camioneta. Se quedó pálida. «No sé, pero esa troca estaba en el último pueblo donde pasé anoche». Rubén apretó la mandíbula. «Órale, acábate el café. Nos vamos ya». Pagó rápido, lanzó una mirada al conductor, imposible ver su rostro, y salieron bajo la lluvia otra vez. La carretera, de pronto, se sentía más larga, más oscura, y la bronca recién empezaba. El sonido de la lluvia se había ido apagando poco a poco, pero la tensión dentro de la cabina de la mula seguía colgada en el aire, como esa humedad pegajosa que no deja respirar bien. Rubén mantenía las 2 manos firmes sobre el volante, los ojos en la ruta y el pensamiento en la camioneta gris que los había seguido. Revisaba los espejos con frecuencia, como quien espera que el pasado vuelva a tocarle la puerta. Pero la carretera, ahora, parecía vacía otra vez. Una calma que no tranquilizaba, más bien inquietaba. «¿Esa troca la has visto antes de anoche?», preguntó sin quitar la vista del camino. Elena dudó, tragó saliva. «No lo sé, tal vez.
No puse mucha atención cuando salí. Solo quería irme. Rubén soltó un resoplido. No era enojo, era frustración. Como cuando sabes que hay una bronca, pero no entiendes bien de qué tamaño es. ¿Y cómo sabías que podías confiar en mí? No lo sabía, respondió ella sin pensarlo. Pero frenaste. Eso lo descolocó. La respuesta era tan simple, tan directa que dolía un poco, como si su compasión lo hubiera metido sin querer en un terreno peligroso. Pero también se sintió visto, como si ella hubiera notado algo en él que ni él mismo reconocía ya. Mira, no quiero meterme donde no me llaman, pero si te están buscando y traes un problema pesado, tengo que saber. No soy un santo, pero tampoco me gusta cargar culpas ajenas. No estoy huyendo de la ley, si es lo que piensas. ¿Entonces de qué? Elena miró por la ventana. El paisaje corría como una película vieja. Cerros, arbustos, señales oxidadas. Finalmente dijo, de alguien que juró quererme y terminó por encerrarme. Rubén sintió que algo se apretaba en el estómago. ¿Te golpeó? Ella no respondió, pero ese silencio lo dijo todo. «Chingao», murmuró él bajando el tono. El viento sacudía la mula de vez en cuando. Rubén le subió un poco al calefactor. El ambiente se había vuelto frío otra vez, no por el clima, sino por todo lo no dicho. ¿Y tu hermana? ¿Sabe que vas para allá? Sí, bueno, más o menos. No hablamos desde hace meses, pero me dejó un mensaje hace unas semanas. Me dijo que si algún día necesitaba desaparecer, Trevelin era el lugar. Suena como si ya esperara que algo pasara. Elena se encogió de hombros, escondiéndose bajo la manta. Siempre supo cómo era él. Yo no quise escucharla. Pensé que podía cambiarlo. Rubén apretó el volante, sintiendo un eco de su propia historia. Clara, su esposa, también había querido cambiarlo a él. No por violento, sino por ausente. Por estar más tiempo en la carretera que en casa. Por nunca estar realmente. ¿Sabes manejar?, preguntó de pronto. ¿Qué? La mula. ¿Podrías manejar si yo no pudiera? Elena lo miró confundida. No, nunca he manejado algo tan grande. Pues en este negocio, más vale tener plan B. No más digo. Un silencio incómodo se instaló. Pero no era el mismo que al principio. Ahora era uno más denso, lleno de cosas que empezaban a soltarse, de pedazos de verdades que flotaban entre ambos. Rubén le bajó al volumen de la radio. Había un bolero viejo sonando, y por alguna razón le pareció fuera de lugar, demasiado suave para todo lo que estaba pasando. «¿Y tú, Rubén, por qué andas solo?», preguntó ella sin mirarlo. Rubén tragó saliva. No esperaba la pregunta. «Porque a veces uno se va quedando solo sin darse cuenta. Un día te das cuenta que manejas por inercia, que lo único que cargas es el peso de lo que ya no está». La frase quedó colgando en el aire, y por primera vez desde que se conocieron, Elena lo miró no con miedo, sino con algo parecido a la compasión. La carretera seguía, pero algo en ellos había cambiado. La lluvia ya había quedado atrás cuando la mula de Rubén se detuvo frente a un parador viejo, de esos con luces parpadeantes y olor a aceite quemado que se mete hasta el alma. Era pasada la medianoche y el lugar no tenía más de 3 camiones estacionados, todos con la cabina cerrada y las cortinas corridas. Un gato flaco cruzó corriendo entre los charcos. «Vamos a estirar las piernas un rato», dijo Rubén apagando el motor, «y de paso comemos algo decente». Elena asintió en silencio. Llevaba un rato con la mirada perdida, como si peleara por dentro contra algo que no se atrevía a soltar. Adentro, el lugar estaba medio vacío. Un par de traileros jugando dominó y una tele colgada en la esquina, con el volumen bajo. Atrás del mostrador, una mujer de voz ronca tomaba pedidos entre café, pan y chismes. Rubén reconoció de inmediato al hombre sentado solo en la barra, tomándose un té con limón como si fuera whisky. Don Miguel,
ex policía y viejo conocido de la carretera. «¡Mira nomás quién apareció!», soltó Rubén, caminando hacia él. «Pensé que ya te habías retirado a criar gallinas, compadre». Miguel levantó la mirada, sonrió sin mucha gana y se puso de pie para abrazarlo. Fuerte, seco, como los abrazos que dicen más de lo que sueltan. «No me vas a creer, Rubén, pero justo estaba pensando en ti». «¿Sí? ¿Y eso?». «Una mulita como la tuya pasó por la radio de los muchachos de gendarmería. Dicen que una mujer se les peló cerca de Futaleufú. Andan preguntando si alguien la ha visto». Rubén sintió que algo se le encogía por dentro. Miró hacia la mesa donde había dejado a Elena. Ella tenía las manos sobre la taza caliente, como si le temblaran. ¿Y por qué andan preguntando por ella? Dicen que es peligrosa, que podría estar metida en algo grave. No dieron muchos detalles, pero la están buscando y están calentando las rutas. ¿Tienes la foto?, preguntó Rubén, tratando de sonar casual. Todavía no la mandan, pero las señas que dieron, mujer, delgada, pelo oscuro, caminando sola por la ruta, suena sospechoso, ¿no? Rubén soltó una risa seca. ¿Y si solo es alguien escapando de una bronca más grande? Miguel lo miró con esos ojos de policía que ya lo han visto todo. Tú sabes que a veces no todo es como parece. Y también sabes que a veces sí. Rubén bajó la vista, se quedó callado unos segundos. ¿Tú qué harías? Si fuera tú, la llevaría con cuidado o la dejaría en el primer pueblo. No todos los problemas son tuyos, Rubén. No todos, no. Pero hay cosas que no se dejan tiradas en medio del camino. Miguel lo miró con algo que se parecía a respeto, pero también a advertencia. No más cuídate. No te vayas a cargar una bronca que no es tuya. Rubén asintió y regresó a la mesa. Elena lo observó con una mezcla de miedo y resignación. Había escuchado. Lo sabía. ¿Todo bien?, preguntó ella apenas. Sí, comamos y seguimos. Ella dudó, pero no insistió. Volvió a su taza. El silencio entre los dos esta vez no era cómodo ni incómodo. Era necesario. Como si ambos supieran que el próximo tramo del viaje no se iba a tratar solo de kilómetros, sino de decisiones, y que muy pronto una de esas decisiones iba a costar caro. Rubén encendió el motor de la mula mientras el parador quedaba atrás, con sus luces tristes reflejadas en los charcos. El silencio volvió a instalarse en la cabina, más denso que antes, como si ambos supieran que algo había cambiado en ese lugar, pero ninguno quisiera nombrarlo. Elena se acomodó en su asiento sin decir palabra. Miraba por la ventana con la misma intensidad que uno mira al pasado cuando quiere dejarlo atrás, pero no puede. Rubén la miraba de reojo. Con cada kilómetro que pasaba, algo en su interior se le revolvía. No era miedo, era duda. Esa duda que nace cuando las piezas no terminan de encajar, por más que uno quiera creer en lo que ve. ¿De qué trabajabas antes de esto?, soltó de pronto, casi como si le hablara al viento. Elena parpadeó, como si la pregunta la hubiera sacado de un trance. «Fui mesera en Encarnación, Paraguay». «Ah, no habías dicho eso». «¿No?», respondió bajito. «No, dijiste que trabajabas en una tienda de ropa». «Allá en Bariloche». Un silencio incómodo se coló entre ellos. Elena bajó la mirada. «Trabajé en ambos lugares. Supongo que no lo dije bien». Rubén no respondió. Aflojó los dedos del volante. No quería pensar mal, pero esa contradicción se le clavó como espina. «¿Y tu hermana cómo se llama?» «Carla», dijo Elena, tras una pausa. «Carla Ruiz». Rubén apretó el freno suave mientras bajaban una pendiente. La lluvia había dejado la carretera resbalosa. «¿Ruiz? Pero tú me dijiste que te apellidas Benítez». Elena lo miró, sorprendida. «Sí, pero somos hermanas por parte de madre». Rubén no dijo nada, solo asintió, pero la sospecha se hizo más grande, como una piedra en el zapato que ya no se puede ignorar. Después de un rato, pararon al borde de un mirador. No había nadie. Solo árboles, silencio y el cielo aún cubierto de nubes negras.
Rubén apagó el motor y se recargó hacia atrás, cruzando los brazos. «Mira, Elena, o como te llames, ya no sé qué estás escondiendo, pero empiezo a cansarme de no saber si estás diciendo la neta». Elena lo miró, no como una mujer asustada, sino como alguien que ya sabía que este momento iba a llegar. «¿Y qué quieres que diga? ¿La historia completa, sin filtros? No sé, pero si me vas a arrastrar a algo feo, mínimo que sepa de qué se trata». Ella respiró hondo, lenta, como quien decide si confía o no. «No estoy mintiendo para joderte, Rubén. Solo hay cosas que no puedo contar aún. Si te las digo, me arriesgo. Y no solo yo». Rubén la sostuvo con la mirada, intentando leer más allá de sus palabras. Había algo en ella, algo que no terminaba de cuadrar, pero tampoco gritaba peligro. «Pues ve pensándolo, porque si la policía me para y me pregunta por ti, quiero saber si debo cubrirte o entregarte». Elena cerró los ojos un segundo. Luego, sin mirarlo, dijo: «Si no confías en mí, déjame en el siguiente pueblo. No te estoy pidiendo nada más que llegar viva». Rubén encendió el motor otra vez. «No es tan fácil, Elena. No para mí». La mula retomó la ruta. La tensión flotaba como neblina, y aunque el camino se abría delante de ellos, Rubén sentía que acababan de entrar en terreno mucho más peligroso. No por lo que había afuera, sino por lo que aún no sabía de ella, y lo que aún no sabía podía costarle caro. La estación de servicio estaba medio vacía, con luces amarillas parpadeando sobre el estacionamiento húmedo. Rubén estacionó la mula bajo un toldo viejo que crujía con el viento. Decidió que esa noche no seguirían. Ya era tarde y no había motivo para apurar el destino. Se bajó en silencio, estirando los brazos con un crujido seco en la espalda. «Vamos a quedarnos aquí unas horas», dijo sin mirar a Elena. «Hay baños limpios y un banquito por ahí donde se puede cebar algo». Elena asintió y lo siguió. Caminaban separados, pero algo en el aire entre ellos ya no se sentía tan tenso. Tal vez la noche ayudaba, o tal vez era el cansancio. Rubén sacó su equipo de mate del cajón lateral del camión. Era viejo, con la bombilla rayada y el termo despintado, pero fiel. Se sentaron bajo un techito, en un rincón donde el viento apenas llegaba. «¿Tomás mate o solo café frío?», preguntó, mientras calentaba agua en una pequeña resistencia que conectaba a la mula. «Tomo», respondió ella. «Hace mucho no cebaba, pues hoy te toca escuchar». El primer mate lo cebó en silencio. El vapor subía lento. Rubén le pasó la calabaza. Elena la recibió con cuidado, como si hiciera años no tocara algo tan cálido. «Gracias», dijo. Dio un sorbo largo y se quedó con la mirada fija en el suelo. Rubén la observaba sin apuro. Sabía que a veces, cuando uno tiene algo atorado, no necesita preguntas, solo espacio. Después de un rato, ella habló. «Estuve con él 5 años. Al principio todo era bonito. Ya sabes, flores, promesas, el cuento completo. Me dijo que me iba a cuidar, que yo era su mundo. Siempre lo mismo», murmuró Rubén, sin juicio en el tono. «Sí, y uno quiere creer, porque a veces no te queda de otra, o porque te acostumbras a que te traten como si fueras menos». Tomó otro mate, más largo, más lento. «La primera vez que me gritó, pensé que había sido mi culpa. La segunda también. Después ya ni pensaba, solo callaba». Rubén le pasó el termo. Ella volvió a cebar. «Una noche me encerró, con llave, porque según él, yo miraba mucho al de la carnicería. No me dejó salir en 3 días, sin teléfono, sin nada. El mate se le derramó un poco en la mano, pero no lo soltó. Ahí supe que si no salía, iba a terminar muerta, o loca, o ambas». Rubén asintió sin palabras. El ruido lejano de un tráiler al arrancar llenó el silencio por un momento. «Mi hermana me mandó un mensaje hace un mes. Si algún día tienes que irte, ven a Trevelin. Aquí no te van a buscar». Así me puso, como si ya supiera. «¿Y por qué no hablaste con la policía?», preguntó él, sin reproche, pero con la duda que no lo soltaba. «Porque no confío en ellos, porque él sí tiene amigos allá. Porque si me encuentran,
Se lleva a mi sobrina, y esa niña es lo único bueno que me queda. Rubén sintió un escalofrío. No había dicho nada de una niña hasta ese momento. ¿Tienes una hija? No, es la hija de mi hermana, pero la cuidé como mía. Ahora está con una amiga. A salvo, por ahora. Rubén bajó la mirada. Algo dentro de él se movió. Pensó en Valeria, en todo lo que no dijo cuando debía, en todo lo que perdió por callarse. Pues si llegamos hasta aquí, dijo después de un largo trago de mate, vamos a terminar el viaje. Pero si en algún momento te cansas de callar, aquí estaré. Elena lo miró por primera vez sin miedo, con los ojos húmedos, pero firmes. Gracias, Rubén. Neta. La noche siguió cayendo, el mate se acabó, pero algo había empezado a armarse entre los dos. Algo frágil pero real, como la confianza que nace después de la tormenta. El motor de la mula rugía suave, como si respetara el silencio dentro de la cabina. El sol apenas comenzaba a pintar el cielo con tonos anaranjados, y Rubén, con los ojos pesados por la noche anterior, giró el dial de la radio, buscando una voz que lo despertara. La estática llenó el aire unos segundos, hasta que una señal clara rompió el murmullo. Autoridades del sur siguen buscando a una mujer desaparecida desde hace 2 días. Según informes, fue vista por última vez cerca del cruce del lago Rosario, caminando sola por la ruta. No se ha confirmado su identidad, pero algunas fuentes indican que podría estar involucrada en un caso de custodia irregular. Rubén congeló la mano en el volante. La ruta seguía frente a él, pero su cabeza ya iba atrás. Lago Rosario. Esa zona la pasaron la tarde anterior. Se recomienda a los transportistas y viajeros que informen cualquier movimiento sospechoso. Se desconoce si la mujer viaja sola o con ayuda. Rubén bajó el volumen. Miró de reojo a Elena. Dormía profundamente, la cabeza recargada contra la ventana, envuelta en la manta que él le prestó. Tenía la boca entreabierta, el ceño levemente fruncido, como si incluso en sueños no pudiera descansar del todo. Un nudo se le formó en la garganta. Esa voz en la radio lo había dejado helado. No dijeron nombres, ni edad, pero todo coincidía demasiado. Y lo peor no era pensar que lo estaban buscando. Lo peor era no saber si debía seguir creyendo en ella. Apretó el volante. «¿Qué chingados estás haciendo, Rubén?», se dijo. «¿Y si sí está metida en algo? ¿Y si hay una niña en medio? ¿Y si tú estás ayudando sin querer a alguien que...?» Pero el recuerdo de la noche anterior lo detuvo. La forma en que Elena habló de su sobrina, de cómo escapó, de lo rota que estaba cuando contó que la encerraron. Rubén había escuchado muchas historias parecidas en las paradas, en los radios, en los cafés de camino. Mujeres invisibles, mujeres que callaban hasta que ya no podían. «No estás bien, viejo», murmuró para sí, bajando la velocidad en una curva. La ruta se abría entre bosques húmedos y neblina baja. El silencio lo rodeaba todo, hasta que Elena despertó. «¿Qué hora es?», preguntó con voz ronca, estirándose apenas. «Poco después de las 6. Dormiste bien. Soñé que me encontraba, pero era otro hombre, y tenía mi voz». Rubén no dijo nada, ni siquiera la miró. Solo tragó saliva. «¿Pasó algo?», insistió ella, notando su tono apagado. Él dudó un momento. «Escuché la radio. Hablaron de ti, o de alguien como tú». Elena se quedó en silencio. Volteó lentamente hacia el parabrisas como si ya lo esperara. «¿Y qué vas a hacer?». «No lo sé. Quiero creer en ti, pero no puedo ser tan pendejo. Tengo una vida, ¿sabes? Una hija, aunque ya no me hable. Un nombre que cuidar». Elena asintió despacio. «Entonces déjame aquí, en la próxima bifurcación. Me las arreglo». Rubén frenó en seco. «¿Eso es todo? ¿No vas a decir nada más? ¿Qué esperas que diga? Si no confías en mí, nada que diga va a cambiarlo». Él bajó la cabeza, apagó el motor. El silencio ahora dolía. «Nadie me había dicho, confía en mí sin pedirme nada a cambio», dijo Rubén.
Pero también nadie me había metido en algo así de jodido. Elena se bajó la manta de los hombros, sus ojos fijos en él. No soy peligrosa, Rubén, estoy desesperada. Y cuando uno está así, hace cosas que parecen malas, pero a veces son la única forma de sobrevivir. Él la miró, largo, profundo. Vamos a llegar a Trevelin, dijo al fin. Pero a partir de ahora, no más mentiras. ¿Estamos? Elena asintió, y por primera vez en días sonrió leve. Apenas una curva en los labios, pero sincera. La radio seguía sonando bajito, pero Rubén ya no la escuchaba. Ahora todo el ruido venía de adentro. Rubén lo notó primero por el espejo lateral. Esa pinche camioneta gris, con vidrios polarizados y faros que no parpadeaban, apareció detrás de ellos justo después de salir del último cruce. Al principio no le dio mucha importancia. Era común que algún vehículo coincidiera en la misma ruta por varios kilómetros, pero algo no le gustaba. El ritmo, el espacio, la forma en que mantenía la misma distancia, como si midiera cada uno de sus movimientos. Elena iba callada, mirando por la ventana, con la cara perdida en sus pensamientos. «No te alarmes», dijo Rubén con el tono bajo, sin dejar de mirar al frente. «Pero hay una troca siguiéndonos desde hace rato». Elena giró la cabeza de golpe, miró el espejo derecho, luego volteó sobre su hombro. «¿Gris?», preguntó casi sin aire. Rubén asintió, no hacía falta decir más. «Ellos me encontraron». La voz de Elena se quebró, como si con solo pronunciarlo le hubieran abierto una herida vieja. «¿Estás segura?» «Sí, esa troca me vigilaba en Bariloche. La vi frente al local donde trabajaba. Pensé que era coincidencia, pero no, me están siguiendo». Rubén frunció el ceño, acelerando un poco mientras analizaba el mapa mental de la zona. La ruta principal era más rápida, pero muy predecible. Si querían perderlos, tendrían que hacer algo inesperado. «Agárrate bien», dijo, girando el volante bruscamente hacia una salida secundaria que se internaba entre cerros y bosques cerrados. Elena se sujetó del tablero. La mula tembló con el cambio de terreno, pero aguantó. Rubén conocía esas rutas de memoria, viejas carreteras que ya nadie usaba, caminos de ripio donde una mula como la suya podía desaparecer sin dejar rastro. «¿Crees que nos sigan por aquí?», preguntó ella, temblando. «No lo sé, pero si se meten por este camino, ya no es coincidencia. Durante 10 kilómetros no vieron nada, ni luces, ni sombras. Solo el sonido de las piedras golpeando bajo las llantas y el zumbido constante del motor que parecía también contener la respiración. De pronto, en una curva cerrada, Rubén apagó las luces y se desvió entre unos árboles. Detuvo la mula detrás de una loma, bien tapada por la vegetación. Apagó el motor. «¿Qué haces?», susurró Elena, con el corazón en la garganta. «Vamos a esperar. Si pasan, sabremos si venían por ti». Los dos se quedaron en silencio, envueltos en la oscuridad más espesa que el miedo. Solo el tic-tac del reloj en el tablero marcaba el paso del tiempo. Y entonces, ahí estaba. Luces, bajas, deslizándose despacio por la curva, como si alguien buscara algo. Rubén contuvo el aire. Elena tapó su boca con ambas manos. No era una persecución, era cacería. La camioneta pasó, despacio, demasiado despacio para no saber que algo o alguien estaba cerca. Cuando las luces se perdieron, Elena rompió en llanto. No escandaloso, no desesperado. Era un llanto contenido, amargo, de esos que uno guarda por años y salen sin aviso. Rubén no la miró, solo la dejó llorar. Le pasó la manta por los hombros y puso la mano sobre su pierna, firme, sin palabras. «No puedo más», dijo ella entre lágrimas. «Me van a encontrar, y si me encuentran me matan, o peor». «No te van a encontrar», respondió Rubén bajito. «Mientras estés conmigo, no». La oscuridad afuera seguía igual, pero en la cabina de la mula algo había cambiado. Ahora el miedo ya no era solo de ella, ahora era compartido. El silencio después del miedo era peor.
Rubén volvió a arrancar la mula, con las luces apagadas, avanzando despacio por la carretera de tierra. Las ramas rozaban los espejos, el motor rugía bajo y el aire estaba cargado de algo más que polvo. Desconfianza. Elena no decía nada. Miraba fijo al frente, los ojos hinchados, la boca apretada. Pero Rubén ya no podía seguir callado. «Necesito que me digas la verdad», soltó, sin rodeos. Ella apenas giró la cabeza. «Te la he dicho». «No toda, me estás ocultando algo. No sé qué, pero lo siento. Te defiendo, te escondo, cambio de ruta y sigo sin saber qué traes encima. ¿Quién es esa gente? ¿Qué quieren? ¿Quién es la niña?» Elena respiró hondo, como si le doliera el aire. «No puedo decirlo todo, Rubén». «¿Por qué no?» «Porque si te lo digo te meto más. Y si ya estás dudando de mí, mejor bájame ahora». Rubén frenó en seco, la mula se sacudió y el motor quedó en neutral, vibrando. «No voy a seguir manejando a ciegas, Elena. Ya me estás pidiendo demasiado, me estás pidiendo que arriesgue todo por ti, y ni siquiera sé quién eres en realidad». Ella lo miró, esa mirada rota, cansada, pero todavía con algo adentro, algo fuerte, algo que lo hizo temblar. «Te estoy pidiendo que confíes», dijo ella apenas. «Que confíes en que no soy una criminal, que no estoy huyendo porque hice algo malo, sino porque alguien me quiere desaparecer. Y no por mí, Rubén, por ella». «¿La niña?» asintió. «Ella no tiene la culpa de nada, no pidió nacer en este desmadre, y si caigo yo, cae conmigo. Tú sabes lo que es mirar a una niña a los ojos y prometerle que todo va a estar bien, cuando no tienes ni idea». Rubén bajó la vista. Se quedó callado unos segundos. Pensó en Valeria, su hija, en esa última vez que la vio llorando porque no lo reconocía, porque no entendía por qué su papá nunca estaba. Esa mirada, esa promesa rota que no supo cumplir. «Estoy cansado, Elena», dijo, más bajito. «Cansado de cargar culpas que no entiendo, de manejar sin saber si voy a llegar a algún lado o solo me voy a estrellar». «Yo también estoy cansada, Rubén», respondió ella con un hilo de voz. «Pero si me sueltas ahora, no hay vuelta atrás. Ellos me llevan y nadie más va a cuidar a esa niña». La cabina quedó en silencio. Solo el murmullo del viento entre los árboles y el ronquido constante del motor llenaban el espacio entre los dos. Rubén encendió el faro auxiliar y retomó el camino. «No me digas todo si no puedes, pero no me mientas más. Si me entero de algo raro, de algo que me pusiste en la cara y escondiste con palabras bonitas, te bajo en la próxima estación. ¿Estamos?» Elena asintió. No dijo gracias, no lloró, solo respiró profundo, como si esa promesa bastara por ahora. La mula volvió al asfalto poco después. La noche seguía cerrada, pero ahora, al menos, sabían que no estaban solos en ella, y aunque la verdad aún no había salido completa, algo se había quebrado. El silencio ya no era solo un escudo, ahora era parte del trato. El sol ya comenzaba a calentar el horizonte cuando la mula de Rubén se topó con un control policial improvisado. 2 conos naranjas, una camioneta blanca con las puertas abiertas y 3 uniformados marcaban el alto. Uno de ellos tomaba mate, otro revisaba papeles de un auto adelante y una mujer joven, con cara de no haber dormido nada, levantó la mano para indicarles que se detuvieran. «Mantente tranquila», dijo Rubén en voz baja, apenas girando la cabeza hacia Elena. «No hagas nada raro». Elena no respondió. Se acomodó la manta sobre el pecho, bajó la mirada y se quedó quieta, como una estatua de carne y miedo. Rubén bajó la ventana. «Buen día, oficial». «Buen día, señor. ¿De dónde viene?» «De Osorno. Voy rumbo a Esquel con carga liviana. Solo paso por aquí». «¿Viaja solo?» Rubén dudó medio segundo, luego miró a Elena. «No, traigo a mi sobrina. Subió en la ruta. Viene de visita con familia en Trevelin». La oficial asintió sin cambiar el gesto. Metió la mano en una carpeta que llevaba bajo el brazo y sacó una hoja plastificada. «¿La ha visto?» Rubén la tomó. Era una foto, borrosa.
Una mujer con el pelo amarrado, de frente, en lo que parecía una sala de espera. No era exactamente Elena, pero tenía un aire. Podía ser ella, podía no serlo. No me suena, dijo, devolviendo la hoja con naturalidad ensayada. ¿Seguro? La buscan por una investigación relacionada con custodia ilegal. Puede ir acompañada de una menor. Rubén sintió que se le apretaba la garganta. No la he visto, aunque se parece a varias que andan por la ruta. A veces uno no nota los detalles, ¿no? La oficial lo miró un segundo más de la cuenta, luego asintió. Órale, si la llega a ver, le agradeceríamos que lo reporte. Puede hacerlo de forma anónima, ¿sí? Claro que sí, oficial. La mujer hizo una señal al compañero y les permitió seguir. Rubén no dijo nada. Metió primera y retomó la marcha, con el corazón retumbándole en los oídos. Solo cuando dejaron el retén a unos 200 metros atrás, respiró hondo. ¿Era tu foto?, preguntó, sin rodeos. Elena apretó los dientes. No respondió al instante. No sé si era mía, pero era suficiente parecida. ¿Te están buscando como secuestradora? No, pero eso quieren hacer creer. Él, bajó la voz, el papá de la niña, quiere hacerme ver como loca, como un peligro para ella. Aunque nunca la cuidó, ni la vio, solo quiere castigarme, hacerme pagar por irme. Rubén cerró la boca, tragándose la rabia. No podía estar 100% seguro de lo que ella decía, pero su voz no sonaba falsa. Sonaba como quien ha dicho esa historia muchas veces en su cabeza, pero pocas en voz alta. Si la policía me para otra vez, no sé cuánto más voy a poder cubrirte. Lo entiendo, respondió ella con los ojos clavados en el piso. Si me tienes que dejar, lo entenderé, de verdad. Rubén giró el volante con fuerza para tomar una curva. La mula gruñó. La carretera volvía a abrirse entre árboles y viento frío. No te voy a dejar, Elena, dijo al fin. Pero si me estás mintiendo, si estás usando a esa niña como escudo, me vas a encontrar del otro lado. Elena lo miró. No con miedo, con algo parecido a la tristeza, como si supiera que, llegara lo que llegara, ya nada iba a ser fácil. Rubén frenó la mula al borde de un camino angosto. Afuera, el viento golpeaba los árboles con furia y el cielo se nublaba otra vez, como si el clima también supiera que algo estaba por romperse. Apagó el motor. «Ya basta», dijo con la voz seca. «No puedo seguir así. Necesito saber quién eres, pero de verdad». Elena no respondió. Seguía abrazada a la manta, los ojos clavados en sus rodillas. «¿Cómo te llamas?», insistió Rubén. «¿Es verdad lo de tu hermana? ¿Lo de la niña?». El silencio se hizo más largo, tenso. «No me mientas más, Elena, porque si sigues mintiendo, te bajo aquí, ya». Entonces ella soltó la manta como si le pesara y lo miró directo a los ojos. Tenía los labios temblando. «No me llamo Elena», confesó, apenas con un hilo de voz. «Me llamo Leticia, Leticia Benítez». Rubén parpadeó. No era solo el nombre, era el tono, esa mezcla entre miedo, culpa y alivio, como si con cada palabra soltara un ladrillo que cargaba en la espalda. «¿Y todo lo demás también es mentira?». «No todo, pero no pude decirte desde el principio. No sabía si podía confiar». Rubén no supo si enojarse o sentirse tonto. Cerró los ojos un momento, luego le lanzó otra pregunta, sin filtro. «¿La niña es tu hija?». «No, es mi sobrina. Se llama Sofía. Tiene 6 años. ¿Dónde está?». «Con una amiga de confianza en Trevelin. Está a salvo, por ahora». Leticia respiró profundo, como si por fin pudiera decirlo todo. «Yo no escapé sola, Rubén. Escapé con ella. Pero la dejé allá para despistar. No quiero que la encuentren. No quiero que él...». Se le quebró la voz. «Que su padre se la lleve». Rubén se recargó en el asiento, viendo por el parabrisas empañado. Sentía el corazón acelerado, no por el miedo, sino por la mezcla de emociones que lo rebasaban. Rabia, duda, compasión. «¿Y ese tipo? Es tan peligroso como dices. Es más, pero tiene dinero, tiene contactos.
Puede hacer que todo parezca culpa mía. Ya lo ha hecho antes y ahora quiere quedarse con Sofía. No porque la quiera, solo para lastimarme. Leticia no lloraba, pero sus ojos decían más que cualquier lágrima. Esa firmeza rota que solo tienen las personas que han aguantado más de la cuenta. Rubén bajó la mirada. Había llevado muchas cargas en la vida, pero ninguna como esa. Y ahora, ahí estaba, con una mujer que no era quien dijo ser, en medio de una ruta donde cualquiera podía estar buscándolos. ¿Por qué confiar en mí?, preguntó ya sin enojo. Porque tú paraste, porque tú me viste, y porque aunque no me creas, no tengo a nadie más. Silencio, otra vez. Pero ahora era diferente. Era la pausa antes de una decisión que ya no podía retrasarse. Rubén encendió el motor. Puso primera y habló sin mirarla. Vamos a buscar a esa niña y después vamos a pensar qué carajos hacemos. Leticia asintió. No dijo gracias. Solo se acomodó en el asiento, con la respiración temblorosa. La mula retomó la marcha. Mientras la carretera avanzaba bajo las ruedas, Rubén no podía dejar de preguntarse qué estaba haciendo, qué tan profundo estaba metido. ¿Y si todo esto era un teatro bien armado? Porque aunque Leticia parecía sincera, ya había mentido una vez. ¿Y si había más? Miró el retrovisor. Nada detrás. Pero la sombra ya no era una troca. Era la duda. La radio sonaba bajito, con un tango antiguo. Y entre el murmullo de la música y el viento afuera, Rubén pensó algo que no se atrevió a decir en voz alta. ¿Qué pasa si esta historia no termina en Trevelin? ¿Qué pasa si él también es parte del peligro? Y aquí va la pregunta para ti, que estás escuchando esta historia. ¿Tú qué harías en su lugar? ¿La llevarías hasta el final? ¿O la dejarías antes de cruzar esa última línea? Déjame tu opinión en los comentarios. La tormenta volvió con fuerza esa noche. El agua golpeaba el parabrisas como si quisiera arrancarlo, y los truenos retumbaban entre los cerros como advertencias. Rubén había estacionado la mula en una vieja estación abandonada al borde de un camino rural. De esas que ya ni salían en los mapas, pero que los camioneros de verdad aún recordaban. Leticia dormía en la litera de atrás, rendida. Pero Rubén no podía cerrar los ojos. Se bajó con cuidado y caminó bajo la lluvia, hasta el cobertizo oxidado que alguna vez fue taller. Encendió un cigarro, aunque lo había dejado hace años. Solo quería sentir algo más fuerte que la culpa. Pensó en Clara, en sus ojos tristes la última vez que discutieron, en cómo ella le había pedido que dejara el camino, que volviera a casa, que fuera papá de verdad. Pero él eligió seguir manejando, como si el volante fuera su único refugio. Y después, cuando enfermó, ya era tarde. Luego vino Valeria, el resentimiento, el silencio, los años sin verse, el "te llamo luego", que nunca llegó. «Pinche soledad», murmuró, dejando que la lluvia se llevara el humo y los recuerdos. Ahí, en medio de la nada, entendió algo. Leticia no era solo una mujer pidiendo ayuda, era una oportunidad, tal vez no de arreglar el pasado, pero sí de no repetirlo. Regresó a la mula empapado, con las botas llenas de barro. Cerró la puerta sin hacer ruido. Leticia abrió los ojos apenas lo sintió. «¿Todo bien?», preguntó ella con voz ronca. Rubén se sentó frente al volante, sin arrancar. «Estuve pensando», dijo. «Yo no soy buen tipo, Leticia, ni héroe. Solo soy un viejo terco con más kilometraje que cariño. Pero sé lo que es perder algo y vivir con eso encima. Y no pienso volver a quedarme cruzado de brazos mientras alguien necesita ayuda». Leticia no contestó, pero sus ojos, brillosos en la penumbra, hablaron por ella. «Así que sí», continuó Rubén, «te voy a llevar a Trevelin y vamos a buscar a tu sobrina. Pero si vamos a hacerlo, lo vamos a hacer bien». «¿A qué te refieres?» «A que necesito saber con quién me voy a topar allá. Si el padre de la niña es tan cabrón como dices, hay que estar preparados, y tú tienes que confiar en mí, de verdad». Sin medias verdades, Leticia se incorporó. Se veía cansada, pero algo en ella ya no temblaba.
Se llama Darío Alvarenga, empresario, con amigos en todos lados. Cuando empecé con él, creí que había encontrado estabilidad, y lo que encontré fue una jaula. Tiene denuncias, pero todas se pierden en los escritorios. Su familia es de plata. Yo era la empleada que se embarazó su hermana. Cuando mi hermana murió, me hice cargo de Sofía, pero él siempre quiso arrebatármela. Rubén escuchó en silencio, cada palabra como piedra cayendo en su estómago. ¿Y la niña sabe? No, solo sabe que estamos de viaje. Le dije que pronto estaríamos juntas, que no tuviera miedo. Rubén asintió, encendió el motor. La tormenta afuera seguía con todo, pero adentro algo se había calmado. Entonces vamos por ella, dijo. Y si ese cabrón se aparece, que se prepare. Leticia sonrió, no con alegría, sino con agradecimiento real. De ese que no se dice, se siente. Con el primer rayo de luz filtrándose entre las nubes, la mula volvió a rodar. La carretera hacia Trevelin no era fácil, y mucho menos bajo esa tormenta. Pero había una dirección clara ahora, un propósito. Mientras avanzaban, Rubén sintió que algo dentro de él también se movía, como si con cada kilómetro dejara un pedazo de ese pasado que tanto pesaba. Leticia, desde el asiento del copiloto, lo miraba diferente, con respeto, con confianza. Y Rubén, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo en el camino. El destino estaba claro, Sofía. Pero lo que les esperaba ya, eso aún no estaba escrito. La mañana se abrió con nubes bajas y el aire cargado de humedad. Rubén manejaba con firmeza, los ojos atentos al camino y a los espejos. El plan comenzaba a tomar forma, pero todavía había muchas piezas sueltas. ¿Hay alguien que te pueda ayudar allá en Trevelin?, preguntó Leticia, mientras sorbía un mate que Rubén le acababa de cebar. Tengo a alguien mejor, respondió él, uno que se debe más de una y que trabaja fuera del radar. Tomó su viejo celular, uno de esos sin internet, con la pantalla rayada y los botones duros. Marcó un número que no usaba desde hacía años. ¿Sí?, contestó una voz ronca al otro lado. ¿Tilo? Soy Rubén. Hubo una pausa larga. Pensé que ya te habías muerto, cabrón. Casi, pero necesito un favor. Siempre que llamas es por eso. Necesito papeles para una mujer, rápido, limpios y que aguanten un par de preguntas. La línea se quedó en silencio un segundo. Luego Tilo soltó un suspiro. Mándame una foto y dime dónde están. Pero no me metas en broncas con narcos ni con políticos, ya tuve suficiente. No, esta vez es diferente. Es por una niña. Peor me la pones. Órale. Te veo en el Maitén, después del mediodía. Rubén colgó. Leticia lo miró, expectante. ¿Y ahora? Ahora nos salimos de la ruta principal. Vamos por caminos de tierra. Si alguien nos busca, que le cueste. El desvío hacia el Maitén no estaba señalizado. Era una brecha vieja, olvidada, que cruzaba por campos con portones abiertos y árboles bajos. El camino de ripio sacudía a la mula como si quisiera probar su resistencia. Leticia iba tensa, sujetando el asiento con fuerza. ¿Cuánto falta? 1 hora, más o menos. Depende del barro. Pasaron por un par de casas solitarias, perros que corrían tras el camión y postes caídos por el viento. De pronto, al doblar una curva, una camioneta apareció de frente. Blanca, nueva, con antenas largas. Rubén frenó en seco. El corazón le dio un brinco, pero el vehículo pasó despacio sin detenerse. Solo un hombre al volante, que ni los miró. Cuando desapareció detrás del cerro, Rubén soltó el aire. Cada vez me gusta menos esto, dijo murmurando. ¿Y si no alcanza con los papeles?, preguntó Leticia en voz baja. Entonces improvisamos. ¿Y si algo sale mal? Rubén la miró, serio. Entonces lo arreglamos. Pero ya no estás sola, Leticia. Eso también cambia el juego. Llegaron a una bodega de techos bajos, camuflada entre álamos. Rubén tocó 3 veces el claxon. Una puerta lateral se abrió. Tilo, más viejo de lo que recordaba, con barba gris y gorra militar, salió a recibirlos.
Carajo, sí que envejeciste, le dijo a Rubén abrazándolo fuerte. Tú estás igualito, solo más feo. Tilo miró a Leticia con ojos de halcón. ¿Ella es? Rubén asintió. ¿Confías en ella? Sí. Tilo no preguntó más. Los hizo pasar. Dentro del galpón había una mesa con una laptop vieja, impresoras y cajas llenas de sellos, documentos, hojas plastificadas. Van a necesitar una historia, algo creíble, nombres nuevos, ciudades que no suenen a fuga. Leticia habló por primera vez. Puedo ser de Formosa, de alguna zona rural. Siempre me moví entre pueblos chicos. Bien, dijo Tilo escribiendo. ¿Nombre? Ella dudó. Luego dijo casi con un nudo en la garganta. Lucía Duarte. Tilo siguió tipeando. ¿Y la niña? ¿Cómo se llama ahora? Leticia parpadeó. Se le llenaron los ojos. Sofía Duarte, mi hija. Rubén notó cómo se le quebraba la voz al decirlo. Tilo también, pero no dijo nada. Solo siguió trabajando. Una hora después, con los papeles listos, Tilo les entregó 2 sobres sellados. Esto les da un poco de aire, no mucho. No los muestres a la ligera, y si algo se complica, llamas y los quemo de inmediato. Rubén le apretó el brazo. Gracias, hermano. No me lo agradezcas, solo no te mueras con esto. Antes de irse, Leticia se acercó a Tilo. Gracias, de verdad. No sé cómo pagarle. Cuídala, eso es todo. Volvieron a la mula y retomaron la marcha. El sol se escondía entre los cerros. El camino hacia Trevelin ya no era solo geográfico. Era una línea entre lo viejo y lo nuevo, entre el miedo y la esperanza. Rubén, con las manos en el volante, lo sabía. Ya no había vuelta atrás. Y ahora, con nombres nuevos y un destino marcado, empezaba la parte más difícil. El camino hacia la cabaña era tan angosto que Rubén tuvo que meter la mula marcha atrás durante un tramo. Rodeada de álamos y a orillas de un arroyo, la casita de madera estaba casi enterrada entre el bosque. Era rústica, vieja, pero firme. Sin señal, sin ruido, sin vecinos, justo lo que necesitaban. Aquí vamos a estar tranquilos un par de días, dijo Rubén, bajando con las piernas entumidas. Es de un amigo que se fue a vivir a Buenos Aires. Me dejó la llave hace años, por si algún día necesitaba desaparecer. Leticia lo miró en silencio. No preguntó más. Adentro, el aire olía a madera húmeda y leña vieja. Había un par de camas, una cocina a gas y un ventanal cubierto con una cortina remendada. Rubén encendió la estufa y dejó que el calor comenzara a llenar el espacio. Duerme todo lo que puedas, le dijo. Aquí nadie va a tocar la puerta. Y por primera vez desde que la subió a la mula, Leticia durmió sin sobresaltos. La tarde del segundo día, mientras Rubén pelaba unas papas y ella cebaba mate, el silencio se rompió solo. Fue Leticia quien lo hizo, sin previo aviso. Nunca hablé de esto con nadie, empezó. Ni siquiera con mi hermana. Rubén no respondió. Solo dejó el cuchillo en la tabla y la miró. Tenía 19 cuando conocí a Darío. Yo limpiaba en el hotel donde él iba a reuniones. Me hablaba bonito, me trataba distinto, me hacía sentir que importaba. ¿Y cuándo cambió todo? Cuando me mudé con él. Al principio eran gritos, luego celos, después vino el encierro. La primera vez que me empujó, juró que había sido sin querer. Pero después ya no pidió perdón. Solo exigía obediencia. Bajó la vista. El mate en sus manos temblaba. Me embaracé. Él no quiso saber nada. Me obligó a abortar. Ahí me fui, a casa de mi hermana. Vivimos juntas casi 4 años. Y cuando ella murió, él apareció otra vez, pero esta vez con abogados, con jueces de su lado. ¿Y Sofía? Ella no sabe nada. Solo que su mamá ya no está y que yo soy quien la cuida. El resto lo oculté como pude. Hasta que recibí una citación. Querían quitarme la custodia. Decían que no era estable, que no tenía recursos, que la niña estaría mejor con su padre biológico. Rubén apretó los puños. El muy hijo de puta. Leticia asintió. Me fui. Me llevé a Sofía, pero no podía arriesgarme a que la encontraran. La dejé con una amiga en Trevelin
y me moví sola para despistarlos, hasta que apareciste tú. Rubén respiró hondo. Cada palabra le dolía como si fueran suyas. Nunca debiste cargar sola con todo eso. No tuve opción. Ahora sí la tienes. Ella lo miró con lágrimas en los ojos, pero ya no por miedo. Era otra cosa, como si, por fin, al contar todo, pudiera dejar de correr, al menos por un rato. Esa noche no hablaron más. Se quedaron frente a la estufa en silencio, compartiendo un guiso que Rubén cocinó sin receta, solo con lo que encontró. Leticia sonrió por primera vez con calma. «Cocinas chido para ser trailero, y tú cebas mate mejor que muchas doñas». Rieron bajito, el tipo de risa que sale cuando la tormenta ya pasó, aunque no se sepa qué viene después. «¿Y tú, Rubén? ¿Por qué haces esto?», preguntó ella. «¿Por qué arriesgarte por alguien como yo?». Rubén la miró un momento. Pensó en Clara, en Valeria, en el tiempo perdido. «Porque una vez no estuve cuando me necesitaban, y eso se paga todos los días». Leticia no dijo nada más. Solo se acercó un poco más al fuego. Y por primera vez desde que empezó ese viaje, Rubén sintió que no estaban escapando, estaban avanzando. El tercer día en la cabaña amaneció con sol. Por fin, el cielo limpio parecía otro país comparado con la tormenta que dejaron atrás. Rubén se sentó en la escalera del porche con un mate en la mano, mientras Leticia barría hojas del camino. Sin decirlo, ya se habían acomodado a convivir. «¿Sabes que no has preguntado nada de mí?», dijo él rompiendo el silencio. «Siempre estás hablando tú. Ya hasta me malacostumbré». Leticia se acercó sonriendo. «Te veo difícil de leer, pero si quieres contarme, aquí estoy». Rubén le pasó el mate, suspirando. «Yo también tuve una mujer que me quiso más de lo que merecía. Clara, mi esposa. 40 años juntos y ni así supe estar presente. Siempre arriba del camión, de viaje, de allá para acá, prometiendo que ya iba a frenar, pero nunca paré». Leticia lo escuchó en silencio, con la atención sincera que no busca respuestas, solo entender. Se enfermó y yo llegué tarde. La vi apagarse con la misma calma con la que vivía. Nunca me reclamó nada, solo me decía: «No te preocupes, Rubén, todavía tienes tiempo de volver». Pero no volví. Me fui más lejos. Leticia bajó la mirada. Sabía que no eran palabras vacías. «¿Y tu hija?» «Valeria. Tiene 30 y tantos. Vive en Mendoza. Nos hablamos, sí, pero con distancia, como si el teléfono pesara cada vez más. Me cuesta mirarla sin pensar que fallé. No estuve cuando me necesitaba. Como hombre, como papá. Has intentado acercarte un par de veces, pero las heridas viejas duelen al tocarlas». Leticia tomó otro mate. Luego dijo suave: «Tal vez eso es lo que más necesitamos a veces, que alguien se atreva a tocarnos donde más duele». Rubén la miró con una mezcla de gratitud y tristeza. Nunca le habían dicho algo tan directo y tan cierto. El día avanzó con calma. Leticia cocinó una sopa con lo que quedaba de las provisiones. Rubén pelaba unas zanahorias y la miraba moverse por la cocina con soltura. «No parece que estés huyendo», le dijo. «Cocinas como si estuvieras en casa. Cocinar me calma. Me recuerda a mi hermana. Ella decía que si uno cocina sin miedo, la comida lo siente, como la gente». Rubén sonrió. Clara decía lo mismo. Cocinaba pan casero los domingos. Toda la casa olía a levadura y a tranquilidad. Se hizo una pausa. «¿Y la niña?», preguntó Rubén. Leticia bajó la olla del fuego, la dejó reposar y contestó: «Sofía es mi motor. Es chiquita, pero entiende más de lo que debería. Siempre me pregunta por su mamá. Yo le digo que está en el cielo y que me dejó la tarea de cuidarla, que tengo que hacerlo bien para que su mamá no se enoje conmigo allá arriba». Rubén sintió un nudo en la garganta. «¿Y tú quién eres para ella?». «Su todo, aunque a veces me da miedo que algún día me pregunte cosas que no sepa responder, o que tenga que decirle verdades que le rompan el alma. A veces las verdades duelen menos si vienen de quien te quiere». Leticia lo miró. Había algo nuevo entre ellos,
No era romance, era otra cosa. Confianza, reconocimiento. Dos personas rotas que encontraban en el otro una forma de seguir. Esa noche comieron en silencio. El crepitar de la estufa era el único sonido. Afuera, los grillos cantaban. Leticia se recostó en el sofá con una manta, Rubén en la silla de madera frente a ella. ¿Crees que podamos lograrlo?, preguntó ella de pronto. Llegar a Trevelin, tomar a Sofía, empezar de nuevo. Rubén no respondió de inmediato. Solo la miró con esos ojos cansados pero firmes. No lo sé, pero si alguien merece una segunda oportunidad, eres tú. Leticia sonrió. Una sonrisa pequeña, casi tímida, pero llena de luz. ¿Y tú, Rubén, crees que tú también mereces una? No lo sé, pero contigo en esta mula se siente como si sí. El fuego seguía ardiendo. La noche por primera vez no pesaba, y aunque sabían que lo peor aún no había llegado, esa pequeña paz los sostuvo, como si el mundo, por un rato, los hubiera dejado respirar. La mula bajó por la última curva, dejando atrás los cerros nevados que custodiaban la entrada a Trevelin. El pueblo, escondido entre montañas y ríos cristalinos, se abría como un suspiro entre tanto camino recorrido. Era temprano, el sol recién asomaba entre las copas de los árboles, y el aire frío olía a pan casero y leña quemada. Rubén ajustó el cinturón y bajó la velocidad. ¿Estás segura que es aquí?, preguntó sin mirar a Leticia. Ella asintió. Tenía las manos entrelazadas y la mirada fija al frente, como si temiera que todo fuera un sueño. Calle Galesa, número 18, casa de Anita, mi amiga desde la infancia. Rubén asintió. Dio vuelta por una calle empedrada, pasando frente a un jardín lleno de hortensias. El pueblo era pequeño, pero con alma, esa clase de lugar donde todos se saludan, donde los días se viven sin prisa. Cuando llegaron frente a la casa, Leticia no se movió. Se quedó viendo la puerta blanca con el corazón en la garganta. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó Rubén. No, solo... espérame, por si algo sale mal. Rubén asintió, respetando el momento. Leticia bajó, caminó con pasos temblorosos hasta la entrada y tocó. 1, 2, 3 veces. La puerta se abrió despacio. Una mujer de unos 40, de rostro amable y voz cálida, la miró con sorpresa. Luego, sin decir palabra, se echó a llorar. Leti, pensé que no volverías nunca. Vine por ella, susurró Leticia. ¿Está bien? Sí, está en el patio, jugando. No sabe que venías. Le dije que estabas lejos, trabajando. Leticia tragó saliva y cruzó el umbral. Desde la mula, Rubén alcanzó a ver el instante en que una niña de trenzas oscuras y ojos grandes salió corriendo desde el fondo, descalza, con un muñeco en la mano. «¡Tía Leti!», gritó con una alegría que rompía el aire. Leticia se agachó justo a tiempo para atraparla en un abrazo que duró siglos. Se aferraron como si el mundo alrededor no existiera, como si ese reencuentro fuera lo único que importaba. Rubén observó la escena desde el asiento del camión. Sintió algo moverse en el pecho. Un recuerdo, un hueco, una esperanza. «Eso es amor», murmuró para sí. «Del bueno». Una hora después, Leticia salió de la casa con Sofía tomada de la mano. La niña, al ver la mula, corrió hacia ella con curiosidad. «¿Tú eres el amigo de mi tía?» «Más o menos», dijo Rubén sonriendo. «¿Tienes dulces?» Rubén se rió. «Siempre». Leticia se acercó. Tenía los ojos enrojecidos, pero la sonrisa viva. «Anita dice que podemos quedarnos unos días. Ella nos va a ayudar con los trámites, con los papeles nuevos. ¿Y luego?» «Luego... no lo sé, pero ahora estoy con ella. Y eso es suficiente». Rubén asintió. Sintió alivio, pero también una extraña tristeza, como si el final estuviera cerca, aunque no supiera cuál era exactamente. «¿Y tú?», preguntó Leticia. «¿Vas a seguir? La carretera no se maneja sola». Ella bajó la mirada, luego dijo algo que Rubén no esperaba. «No me dejes sola todavía, no hasta que esté segura de que todo esto es real». Rubén la miró, a la niña.
a la casa, al pueblo, y supo que, al menos por un rato más, su lugar no estaba en la ruta. Estaba ahí, con ellas. Rubén caminaba solo por la plaza de Trevelin. El aire fresco de la mañana olía a pan recién horneado y a tierra mojada. Se detuvo bajo un roble, sacó su viejo celular y buscó un número que tenía guardado como Hermana Clara, aunque no tenía parentesco con ella. Era una mujer de temple, de esas que han visto más injusticias que novelas en televisión, y aún así no se quiebran. Marcó. «¿Rubén?», contestó una voz firme, con acento del sur. «Pensé que ya no existías. Todavía ando por acá, hermana, pero esta vez no es por mí. Entonces, tengo una mujer con una niña, huyendo de algo muy cabrón. Necesitan desaparecer, empezar de cero. Pensé en ti porque sé que ayudas sin hacer preguntas». La hermana Clara guardó silencio unos segundos. «¿Son de fiar?». «Sí, y están rotas, pero vivas». «Está bien. Puerto Montt, domingo a primera hora. Yo me encargo del resto. Solo mándame las discretas. Y con fe. Fe es lo único que ya no les falta». Rubén colgó con el pecho apretado. No había marcha atrás. El reloj empezaba a correr. Esa tarde, Leticia y Rubén se sentaron en la cocina de Anita. Sofía jugaba con unos lápices de colores al fondo, cantando en voz bajita. «Tengo una opción», le dijo él. «Una que te garantiza salir viva y sin rastros». Leticia dejó el mate en la mesa. «¿Qué opción?». «Una monja, hermana Clara. Tiene contactos, refugios. Sabrá moverte con cuidado. No preguntas, solo seguridad. Pero hay un detalle». «¿Cuál?». «Tienen que irse en 2 días, máximo». Leticia bajó la mirada, como si cada vez que se acercaba un nuevo principio, algo la jalara al vacío. «¿Y tú?». «Yo no puedo ir. Mi camino es otro. No tienes que quedarte por nosotras, solo no te vayas sin despedirte». Rubén asintió. No prometió nada, nunca lo hacía, pero en sus ojos Leticia supo que lo haría. Esa noche, mientras Anita cosía una mochila reforzada y Leticia doblaba la poca ropa que tenían, Rubén le mostró a Sofía un mapa de papel. «¿Sabes dónde está Puerto Montt?». «No». «Mira», dijo señalando. «Aquí estás tú, y vas a ir hasta acá. Es un lugar con mar donde hay barcos grandes y muchas gaviotas. ¿Tú vas a venir?». Rubén tragó saliva. «Tal vez después. Pero por ahora tú tienes que cuidar a tu tía». Sofía lo miró seria. «Ella me cuida a mí. Entonces se cuidan las dos». Leticia los observaba desde la puerta. Ver a su sobrina en ese instante tan simple le partió el alma, porque sabía que todo lo bueno estaba por cambiar otra vez. A la mañana siguiente, Rubén llenó el tanque de la mula y chequeó todo como si fuera un viaje largo. No iba a llevarlas hasta allá, pero sí hasta el punto de encuentro, a las afueras de Esquel, donde la hermana Clara la recogería. Leticia subió con Sofía a la cabina con la mochila al hombro y una paz fingida en el rostro. «¿Lista?», preguntó Rubén. «No, pero vamos». Mientras avanzaban por la ruta, Rubén no hablaba. Solo escuchaba los cuentos que Sofía le contaba sobre nubes con forma de animales y las palabras inventadas que usaba con su tía. Leticia lo miraba de vez en cuando, sabiendo que aquel silencio era su forma de despedirse. Al llegar al punto acordado, vieron una combi blanca estacionada bajo unos árboles. Una mujer con hábito gris los esperaba de pie, con las manos entrelazadas. Rubén frenó. Leticia bajó primero, luego ayudó a Sofía. La niña abrazó a Rubén con fuerza. «Te voy a extrañar», dijo ella sin drama, pero con verdad. «Y yo a ti, chiquita, mucho». Leticia lo abrazó también, apretando más de lo que creía capaz. «Gracias, Rubén, por no soltarme cuando todos lo hacían. Gracias a ti por recordarme que todavía puedo hacer algo bien». Ella subió a la combi. La puerta se cerró. La hermana Clara le hizo un gesto con la cabeza, y luego se fueron por ese camino que ya no era el de él. Rubén se quedó ahí, de pie junto a la mula,
viendo cómo desaparecían entre los árboles. Sabía que el viaje había terminado, pero el peso que traía en el pecho se sentía un poco más ligero. La madrugada era fría, con ese tipo de neblina que se cuela en la ropa y se queda pegada a la piel. Rubén ya tenía la mula encendida desde hacía un rato. El motor vibraba suave, como si entendiera que el camino que venía no era de kilómetros, sino de silencios difíciles. Leticia salió de la casa con Sofía en brazos, dormida aún. Llevaban poco equipaje, una mochila con ropa, un cuaderno con dibujos y los papeles nuevos que Rubén había conseguido. ¿Lista?, preguntó él apenas viéndola a los ojos. Sí, respondió Leticia, aunque el cuerpo diga que no. Subieron a la mula por última vez. El camino hacia la salida de Trevelin fue lento, casi como si ninguno quisiera llegar. Rubén no puso música. Leticia no preguntó nada. Y Sofía, desde el asiento trasero, abrazaba un peluche con la paz de quien no entiende del todo lo que está pasando. Llegaron al punto de encuentro 15 minutos antes de lo acordado. La hermana Clara no había llegado aún. El amanecer empezaba a romper el cielo con colores tenues, pero el frío no aflojaba. Rubén apagó el motor. Leticia bajó primero. Caminó unos pasos, dio media vuelta y se quedó mirándolo desde fuera. No sé cómo agradecerte, dijo al fin. Lo que hiciste por mí, por nosotras. Nadie más lo hubiera hecho. No tenías que agradecerme, lo hice porque quise y porque ya me cansé de ver cómo la gente buena termina sola. Leticia lo miró largo rato. Luego bajó la cabeza, como quien no quiere que le vean el temblor en los ojos. ¿Y tú qué vas a hacer ahora? Rubén encogió los hombros. Seguir, manejar, ver si mi hija todavía me quiere contestar el teléfono. Leticia asintió. Sacó un papelito doblado del bolsillo. Escribí un número, no es mío, es de la escuela donde quiero inscribir a Sofía. Cuando estés listo, llámame ahí. Pregunta por Lucía Duarte. Rubén tomó el papel, lo guardó en la billetera sin leerlo. Ese gesto ya era una promesa. La combi blanca apareció a lo lejos, puntual como un reloj suizo. Avanzó despacio, levantando algo de polvo en el camino de tierra. Rubén y Leticia se quedaron en silencio, viendo cómo se acercaba, como si esperaran que algo los detuviera. Pero nada lo hizo. La hermana Clara bajó primero, saludó a Rubén con una mirada firme, luego le extendió la mano a Leticia. ¿Estás lista? Leticia asintió. Luego se agachó para despertar a Sofía con suavidad. Mi amor, ya llegó el coche. La niña parpadeó. Miró a su tía. Luego a Rubén. ¿Nos vas a seguir? Rubén se agachó a su altura, le acarició el cabello con una ternura que no usaba desde que Valeria era niña. Siempre voy a estar cerquita, aunque no me veas. Sofía lo abrazó con fuerza. Leticia subió a la combi con ella, cerró la puerta despacio y desde la ventana le sostuvo la mirada a Rubén. No se dijeron nada. No hacía falta. Ahí estaban las promesas, en los ojos, en los gestos, en lo que quedó pendiente. La combi arrancó. Rubén no la siguió, no esta vez. Solo se quedó ahí, de pie junto a la mula, viendo cómo el vehículo desaparecía entre la neblina. Cuando el motor de la combi ya no se escuchaba, Rubén regresó al asiento del conductor. Cerró la puerta, miró el tablero un segundo. Todo estaba en orden, menos él. Sacó el papel de la billetera, lo miró. Lucía Duarte, Escuela de 12 Puerto Montt. Nada más. Pero ese pedazo de papel ahora era un punto en el mapa. Un tal vez, un después. Arrancó la mula. No sabía si volvería a verlas, pero sabía que había hecho lo correcto, y con eso ya no se sentía tan solo. Rubén volvió a la carretera con el cuerpo cansado y la mula casi en silencio, como si ambos compartieran el mismo duelo. El sol apenas subía por detrás de los cerros, y la ruta, mojada por el rocío, brillaba como un espejo que no perdona. Kilómetro tras kilómetro, el paisaje pasaba como en cámara lenta, pero esta vez Rubén no escuchaba la radio, ni cantaba boleros, solo manejaba. Manejaba con la mente ida y el pecho lleno.
No era tristeza lo que traía, era otra cosa, algo más pesado. Era la conciencia de todo lo que había dejado pasar, de lo que eligió callar y de lo que, al fin, se había atrevido a hacer. Pasando por un valle estrecho, Rubén bajó la velocidad. A la derecha, un campo abierto lleno de flores silvestres lo hizo frenar. Se quedó un rato ahí, con el motor en ralentí, mirando el horizonte. «Aquí te gustaría parar, Clara», dijo en voz baja, casi como si ella lo escuchara. Recordó sus caminatas juntos, los domingos al borde del río, la forma en que ella le ponía la mano en el pecho cuando él se encerraba, la forma en que le decía «regresa» sin palabras. «No supe quererte bien, ni estar, pero hoy creo que hiciste que frenara a tiempo». Se limpió los ojos con el dorso de la mano. No lloraba, pero el alma le chorreaba por dentro, y en ese campo, con el viento frío acariciando los espejos de la mula, se despidió de Clara como nunca antes había podido. Volviendo al camino, encendió la radio. Un tango viejo sonaba, de esos que Clara tarareaba cuando cocinaba. Esa música le removió algo más: Valeria. ¿Y si Marcos?, se preguntó con el teléfono en la guantera. La tentación era fuerte, pero el miedo también. Miedo a escuchar silencio, a que ella no lo reconociera, o peor, que no quisiera escucharlo. Pero luego recordó a Leticia. Recordó su voz temblorosa al hablar de Sofía, el modo en que la niña lo abrazó sin saber quién era. Ese amor sencillo, instintivo. «No todo está perdido, viejo», se dijo. Sacó el celular, buscó el número de Valeria. Lo tenía guardado como B. Lo miró un momento. No marcó, pero guardó el aparato en el bolsillo del pecho cerca del corazón. Tal vez no hoy, pero pronto. La imagen de Leticia con la niña no se le borraba. Ni su risa nerviosa cuando comían, ni la forma en que lo miraba cuando él decía algo que tocaba hondo. No era amor, no del tipo romántico. Era otra cosa. Era respeto, admiración, cercanía. Una conexión que nació en medio del miedo, del lodo, de las carreteras vacías, y que de alguna forma lo había devuelto a sí mismo. Rubén no creía en las coincidencias, pero sí en los encuentros que llegan cuando uno más los necesita, y ese había sido uno de esos. Mientras la mula avanzaba hacia el norte, una idea empezó a rondarle la cabeza. ¿Y si no era el final? ¿Y si era apenas el inicio de algo distinto? Rubén llevaba varias horas manejando. La tarde comenzaba a apagarse, tiñendo el cielo de un naranja espeso. El camino estaba vacío, como tantas veces antes. Pero él, no, ya no. Encendió la radio sin mucha intención, cambió de estación con desgano hasta que una melodía conocida lo detuvo. «Contigo en la distancia», en la voz grave y melancólica de Lucho Gatica, llenó la cabina. Se quedó inmóvil, con una mano sobre el volante y la otra colgando fuera de la ventana, dejando que el viento le acariciara los dedos. Cerró los ojos un segundo. El tiempo se detuvo. Esa canción, la que Clara cantaba bajito cuando cocinaba, la que bailaron una vez en la cocina, con la harina por todos lados y las risas que hoy solo vivían en su memoria. «Clara», susurró con un nudo en la garganta, pero no dolía igual. Esta vez no era culpa, era compañía. Pasando por una curva, notó algo en el espejo, no un vehículo. Era el reflejo del interior de la cabina, su cara, su postura y algo más. Rubén se vio distinto, con la barba crecida, sí, con las ojeras de siempre, pero con una expresión que hacía años no cargaba. Paz. No se trataba de haber arreglado todo, ni siquiera de haber resuelto su vida, pero había hecho algo que lo salvó un poquito. A él, a Leticia, a la niña. Apretó los labios, miró al frente. La carretera seguía, pero ahora sabía a dónde ir, aunque no fuera un lugar. Rubén estacionó en una zona de descanso vacía, bajo unos eucaliptos. Abrió la guantera y sacó el papel con el número de la escuela. Lo puso en el tablero. Encima, puso su celular. Lo miró un rato y marcó 3 tonos. 4. «Escuela NEC 12. Buenos días», contestó una voz amable.
Rubén tragó saliva. ¿Lucía Duarte? Un momento, por favor. El corazón se le fue hasta el estómago. Escuchó ruido al fondo, voces de niños, un viento cruzando algún patio, y entonces la voz que no olvidaba. ¿Hola? Rubén no pudo hablar al principio. Leticia, soy yo. Silencio. Rubén, ¿todo bien? Sí. Sofía empezó clases hoy. Ya sonríe más. Me alegra. ¿Y tú? En ruta, como siempre, pero ahora más ligero. La voz de Leticia sonó más cerca, como si el teléfono no existiera. Gracias por llamar. Pensé que no lo harías. Yo también. No dijeron más. No hacía falta. Cuídense, dijo él. Tú también. Y no te desaparezcas. Colgó. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y por primera vez en años no sintió el peso del pasado, solo el impulso de seguir. Rubén volvió a la cabina, puso la radio otra vez. Sonaba Mercedes Sosa esta vez, suave como susurro entre cerros. La mula arrancó lento, el sol caía detrás de él, pero adelante. La noche no era amenaza, era promesa. Con las luces de la carretera encendiéndose una a una, Rubén sonrió. Chiquito. Apenas, pero real, porque la carretera estaba vacía, hasta que alguien pidió ayuda en la oscuridad. Y en ese encuentro inesperado, Rubén no solo ayudó a alguien a sobrevivir, se encontró a sí mismo. Ahora, al mirar por el retrovisor, no veía soledad, veía todo lo que había dejado atrás y lo que aún podía alcanzar. Y entonces, por fin, aceleró. A veces, los caminos más largos no se miden en kilómetros, sino en heridas, decisiones y encuentros que nos cambian para siempre. Esta no fue solo la historia de un camionero y una mujer huyendo con una niña. Fue la historia de cómo dos almas rotas se reconocieron en el momento justo, en medio del miedo, el frío y la soledad, y decidieron no soltarse, porque al final todos estamos buscando lo mismo, un lugar donde podamos ser escuchados, protegidos, acompañados. Rubén creyó que ya no tenía nada por lo que detenerse. Leticia creyó que no había nadie más que pudiera confiar en ella, pero el destino, ese que llega sin avisar, les dio una segunda oportunidad, no para borrar el pasado, sino para elegir algo distinto. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque tu voz también forma parte de esta historia. Si este viaje tocó algo en tu corazón, dale like, compártelo con alguien que necesite escuchar una historia de esperanza y haz que esta carretera llegue más lejos. Aquí no solo contamos historias, tejemos vínculos. Y tú eres parte de esta comunidad que valora las emociones reales, los personajes humanos y los finales que no se olvidan. Suscríbete para seguir recibiendo relatos como este, cargados de verdad, de vida y de esa chispa que a veces necesitamos para volver a creer. Gracias por viajar con nosotros y recuerda, aunque el camino parezca vacío, siempre hay alguien esperando ser encontrado.